Y por segundo año consecutivo no se registraron muertes de lactantes por virus sincicial, un positivo balance de las autoridades donde además se registró una disminución, ponga atención, del 62% en hospitalizaciones. Para profundizar sobre este tema estamos con Andrea Albagli, subsecretaria de Salud Pública. ¿Cómo está, subsecretaria? Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Muy buenos días. Subsecretaria, bueno, esta es una buena o buenísima noticia. Son 2 años consecutivos que no hemos registrado muertes de niños menores de 1 año. Cuéntenos un poquito cómo se realiza el balance de esta buena noticia. Es una excelente noticia, la verdad, porque bueno, lo primero y lo más importante es lo que tú ya mencionas, que esto es algo que es un cambio radical en comparación como solían ser los inviernos previo a que incorporáramos dentro de nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones este anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincicial. Y eso es que antes era habitual que hubiese fallecimiento en menores de 1 año a causa de este virus y ahora por segundo año consecutivo hay 0 muertes. Entonces esto es por lejos el avance más importante que hemos tenido y el impacto esencial, por supuesto, para las familias chilenas hoy día que gracias a este nuevo medicamento ya no tenemos que lamentar fallecimientos de este tipo. Y esto se da, subsecretaria, después de 1 año particularmente crítico, que fue justamente antes de que se empezara a aplicar este anticuerpo. ¿Qué significó ese cambio y en qué consiste? Porque esta no es una vacuna como normalmente la conocemos y ahí usted nos puede explicar el avance también que implica a nivel mundial, porque tampoco es un anticuerpo que se aplique en todo el mundo. Acá a nivel regional entiendo que fuimos pioneros en la aplicación de esta medida. Fuimos pioneros, efectivamente. Chile fue el primer país del hemisferio sur en ofrecer de manera gratuita, además, a todos los niños menores de 1 año este medicamento preventivo contra el VRS, que tiene un costo aproximado de 300.000 pesos por dosis. Entonces, además, es una gran inversión del Estado que lo hace con la convicción profunda de que los avances en salud tienen que darse de una manera equitativa para todas las familias, cosa que todos puedan acceder a este beneficio y realmente cambia, literalmente cambia la vida de las personas y el estado de salud en el país. Y la diferencia a la que tú te refieres es importante la precisión, porque es un medicamento que se inyecta. Entonces es parecido y se puede confundir con una vacuna, pero funcionan de una manera distinta. Las vacunas son un tipo de inmunización activa. Eso quiere decir que se inserta a través de la vacunación trazas del virus, trazas que están inactivadas y por ende no pueden generar la enfermedad, pero entrenan al cuerpo a generar anticuerpos contra ese virus. Nuestro propio cuerpo lo genera. En este caso es un tipo de inmunización pasiva y eso quiere decir que cuando se inyecta el medicamento, lo que se inyecta es el anticuerpo, listo. Entonces es una inmunización que es inmediata. Por eso cuando hablamos de la vacunación, recordamos constantemente que es importante hacerlo, o sea, siempre es importante hacerlo a tiempo y antes de que comience la circulación viral, sobre todo con la vacunación, porque ese como entrenamiento para el cuerpo para generar la protección contra los virus, las bacterias que nos protege la vacuna, toma un tiempo, toma como 2 semanas. En cambio, con este medicamento, con este anticuerpo monoclonal, eso es inmediato y es uno de los beneficios que tiene, por supuesto, este medicamento. Y este medicamento funciona de inmediato, una súper buena noticia. ¿Y desde cuándo se empieza a aplicar en niños? ¿De qué edad? ¿De cuántos días de nacido? Esto es un elemento muy importante de la estrategia, porque cuando el primer año que lo incorporamos fue el año pasado, el año 2024, y en ambos años hemos mantenido la misma estrategia, y eso es que cuando comienza la campaña, que una innovación de este año fue que adelantamos la campaña. Históricamente la campaña de inmunizaciones comienza aproximadamente la 3ª semana de marzo, pero una de las cosas que hemos visto posterior a la pandemia es que la circulación viral se adelantó. Y eso fue, dentro de otros factores, una de las razones por las cuales ocurrió lo que tú describías hace un rato atrás, del 2023, que hubo una situación muy difícil, sobre todo con el virus respiratorio sincicial, que una de las grandes diferencias es que se dio mucho antes de lo que estábamos habituados. Entonces, como ya vimos que se estaban adelantando los virus respiratorios, la autoridad sanitaria también se adelantó y de manera inédita comenzamos el 1 de marzo. Ahora, dicho eso, independiente de que cambió la fecha del comienzo de la estrategia de inmunización, en ambos casos la estrategia macro para este medicamento, el VRS, se hizo igual. Y eso quiere decir que al momento de comenzar la estrategia
se abre esta oferta para, desde ese momento, los menores de 6 meses, en este caso los que habían nacido desde el 1 de octubre del 2024 en adelante, y de ahí en adelante a todos los recién nacidos en la maternidad. Entonces son un mismo grupo, que son menores de 1 año durante el transcurso del invierno, pero dentro de eso igual hay 2 grupos con estrategias un poco distintas. Claro. Y obviamente que es más difícil la cobertura en los lactantes, que son los que nacieron desde octubre del año anterior, porque tienen que acudir a los puntos de vacunación en nuestra red de atención primaria. En todo caso, la cobertura fue altísima, porque una cosa es que esté disponible el medicamento, esta tecnología, pero eso no funciona si es que no se aplica y no se alcanzan altas coberturas. Claro. Y en el caso de los recién nacidos, tuvimos una cobertura constante durante todo el invierno de un 98,8%, muy alta, o sea, eso es prácticamente casi el 100%. Y en el caso de los lactantes, que esté más desafiante, tuvimos también una muy alta cobertura de un 92,7%, o sea, casi el 93%. Sí. Entonces, cuando uno toma en conjunto esta cohorte, la cobertura total es de un 96%, lo que es un éxito, evidentemente, y que nos permite contar esta alegre noticia, que no tuvimos que lamentar ningún fallecimiento en menores de 1 año por VRS durante el transcurso de la campaña, y que además tuvimos esta reducción de hospitalizaciones de al menos de un 60%. Y eso tiene otra implicancia súper importante, y es que no tuvimos que reprogramar cirugías selectivas ni consultas, porque uno de los otros efectos que tiene cuando la red de salud está tan demandada y con tanto estrés por las consultas respiratorias es que, evidentemente, tiene que priorizarse todos los recursos de los hospitales a atender aquellas urgencias. Claro. Y hay otras necesidades que siguen estando presentes durante el invierno que se postergan, y eso tiene otro efecto. En cadena, un efecto en cadena. Entonces, cuando logramos bajar la presión asistencial durante el invierno, quiere decir que además de que se mantenga el estado de salud de las personas y de las familias por causa respiratoria, también somos capaces de mantener al 100% nuestra capacidad operativa para poder responder a las necesidades que siguen estando presentes. Subsecretaria, bueno, acá muchas personas nos pueden estar viendo, futuros papás que quizás van a ser papás ahora en octubre, en noviembre, en diciembre. Para ellos, entonces, ¿tienen que esperar hasta que comience la campaña de vacunación para poder acceder a esta inyección? Así es, correcto. Para tranquilidad de todos los futuros padres y madres que nos escuchan hoy día, este medicamento ya es parte formal, constante, dentro del presupuesto de continuidad del Programa Nacional de Inmunizaciones, y así va a permanecer. O sea, un nivel de éxito como el que hemos tenido, con lo que significa para las familias chilenas, lo vamos a mantener. O sea, para la familia de todas las personas que habitan en nuestro país. Así que esto es una estrategia que llegó para quedarse. Y efectivamente, quienes tengan recién nacidos desde octubre en adelante tienen que esperar a que comience la campaña de invierno, que el próximo año también va a comenzar el 1 de marzo, porque vimos que este adelantamiento de la estrategia de vacunación tuvo un efecto súper importante, porque si bien se vacunaron, en el caso de la influenza, por ejemplo, que son números ya otro orden de magnitud, estamos hablando de millones. También y todo. Son 10 millones de personas que hoy día son parte del grupo objetivo. Casi la mitad de la población. Casi la mitad de la población, claro. Entonces, si bien se vacunó más o menos la misma cantidad de personas que el año pasado, lo hicieron mucho antes. Entonces llegamos con un alcance de protección inmunológica mayor al momento del primer pic de circulación de influenza, y eso también se reflejó en que hubo una menor presión asistencial por causa respiratoria, y en este caso por la influenza. Y dejando claro también el tema para los futuros papás, que están todos cubiertos. Están todos cubiertos. Hablemos de las vacunas también. ¿Cómo estuvo el tema de la vacuna? Usted ya informaba más o menos la cobertura con la influenza. ¿Qué otras vacunas también son importantes considerar en este plan de vacunación que, según usted nos señala, vamos a repetir la estrategia de éxito que tuvo este año y se va a adelantar también al 1 de marzo? Se va a adelantar, eso también es algo que lo vamos a mantener, porque ayer hicimos el cierre de la campaña de invierno, que es un acto para nosotros muy importante, porque en primer lugar nos permite hacer un balance de todo lo que hicimos, de cuáles fueron esos resultados. Entonces nos permite avanzar identificando, bueno, cuáles son los desafíos que nos quedan por delante y también cuáles son las cosas que funcionaron. Y una de las cosas que funcionaron fue adelantar la campaña, así que también eso es algo que se va a mantener.
La campaña de influenza tuvo un muy buen resultado. ¿En qué sentido? Que un punto importante como de contexto. Entre el 2022 y el 2025 hemos aumentado en un 25% la cantidad de personas que son beneficiarias de manera gratuita de esta vacunación. Y eso es un primer objetivo para la autoridad sanitaria. ¿Se amplió el público objetivo? ¿Se ampliaron las personas que podían acceder de manera gratuita? ¿Qué se hizo ahí? ¿Cuál fue la estrategia para aumentamos, incorporamos grupos nuevos. Uh-huh. Incorporamos 5 grupos nuevos, pero el más importante en términos de volumen fueron los mayores de 60 años, porque antes la vacunación contra la influenza era desde los 65 para arriba. Pero hubo varias cosas que nos hicieron reconsiderar esa decisión y finalmente ampliar la cobertura para los mayores de 60. Una de esas es que posterior a la pandemia vimos que hubo un mayor aumento en la circulación viral de los virus respiratorios que durante el tiempo de la pandemia habían estado en este llamado silencio pandémico, porque los virus compiten entre ellos por su huésped, por su nicho ecológico. Entonces anticipábamos que la circulación de influenza iba a ser mayor, entonces que necesitábamos ofrecer más protección inmunológica a nivel poblacional. Entonces desde los 60 años en adelante incorporamos la vacunación de influenza, porque además es donde mayor mortalidad tenemos. Sí. En influenza, cerca del 90% o más del 90% de los fallecidos por influenza son mayores de 60. Y en ese punto, antes de seguir avanzando, justamente en la población sobre 60, ¿cómo se vio el efecto de la vacunación? ¿También bajó la mortalidad en los últimos 2 años con esta campaña? Eso es algo que estamos analizando. Siempre, todos los años, hacemos un análisis de la efectividad de la vacunación y lo estamos haciendo hoy día por grupo. Y vimos que la efectividad en ese grupo es muy parecida e incluso un poquito mayor a la de los otros grupos de mayor edad. Entonces, confirmamos que la estrategia de la vacunación es importante a nivel poblacional y también lo es en este grupo de los 60 a los 64 años. Y una de las dificultades que tuvimos con ese grupo es que es un grupo nuevo. Claro, y entonces, muchas veces no sabían o no estaban acostumbrados a que podían ir a vacunarse gratis, que podían estar en ese grupo de riesgo. Claro, hay muchas personas que no saben, entonces definitivamente fue el grupo más desafiante en términos de avanzar en cobertura. Pero eso creemos que es algo natural y que con el paso del tiempo, porque esto también va a permanecer como una estrategia que se va a mantener de acá en adelante, es de esperar que con el paso de los años ya se genere una costumbre y un hábito mayor, un mayor conocimiento de las personas y la valoración de los efectos positivos de la vacunación en ese grupo en particular y que por tanto sea más fácil avanzar en cobertura en ese grupo particular. Pero esa fue una de las razones por las que aumentó tanto el grupo objetivo. O sea, más o menos, números gruesos, el 2022, si uno suma todos los grupos objetivos, eran como 8 millones de personas, más o menos. Hoy día son 10 millones de personas. Eso para nosotros lo hace mucho más desafiante avanzar en la cobertura, porque la meta de la cobertura del 85% se mantiene. Pero estamos convencidos que el mandato de la autoridad sanitaria es mantener siempre por delante esa ambición de crecer en protección poblacional y para eso es que aumentamos entonces los grupos objetivos. Dicho todo eso, hoy día tuvimos dentro de los grupos objetivos se vacunaron 7.800.000 personas, que es un alcance altísimo a nivel poblacional y que refleja que se administraron 8.200.000 dosis, 8.100.000 y fracción, porque algunos grupos requieren 2 dosis. Entonces acá también quiero destacar algo que creo que se ve poco, que en verdad cuando uno lo piensa en términos de volumen, 8.200.000 dosis es una cosa, es realmente un esfuerzo enorme y eso se debe a que en Chile tenemos una atención primaria de salud que es muy fuerte, que llega literalmente a todas las comunas del país. En las zonas alejadas hacemos trabajo intersectorial con las Fuerzas Armadas para poder llegar de la manera que sea a aquellas zonas aisladas para que a nadie en este país les falte una vacuna. Y entonces quiero aprovechar esta instancia de agradecerle a todo el personal de salud que trabaja en la atención primaria y también a nivel hospitalario se sumaron a la estrategia de vacunación porque fue otra innovación de este año que se pusieron puntos de vacunación estables
durante la campaña de invierno para facilitar el acceso a la vacunación a quienes ya acuden al hospital y que, por supuesto, la gran parte de ellos son grupo objetivo, como por ejemplo en enfermos crónicos, que este año alcanzamos un 95% de cobertura en ese grupo en particular. No, buenísimas noticias. Lo último, subsecretaria, antes de liberarla, sabemos que tenemos hartas actividades todavía por delante, pero es saber qué pasó con el COVID finalmente, porque se olvida un poco todo lo que vivimos en la pandemia, pero todavía se incluye dentro de la campaña de vacunación un grupo objetivo para vacunas de COVID. Sí, la estrategia del COVID-19 como vacunación también permanece y también va a continuar el próximo año. Se han ido redefiniendo los grupos. Al principio, cuando comenzó la pandemia, el grupo objetivo éramos todos. Sí. Y eso fue una excelente decisión de la administración anterior, porque efectivamente era un virus nuevo, no existía ninguna alternativa terapéutica. No había ninguna protección inmunológica previa, un virus que generaba altísima carga de enfermedad, con altísima mortalidad. Entonces, era lo que en ese momento se necesitaba. Pero esa necesidad va cambiando con el tiempo, en parte porque ya tenemos a la mayor parte de la población, sobre un 90%, con su esquema completo, su esquema inicial completo. Entonces, hoy día lo que se mantienen son los refuerzos anuales. Y eso es porque, parecido a influenza, la cepa va cambiando también anualmente. Claro. Entonces son los grupos de mayor riesgo los que necesitan este refuerzo anual, no son todos los grupos. Entonces se han ido redefiniendo los grupos, pero la estrategia se mantiene. Y ha sido interesante ver que, claro, cuando llegó el virus, llegó SARS-CoV-2, que es la enfermedad que genera el COVID-19, es como que eliminó la circulación viral. Solo había COVID. Solo había COVID, claro. Y eso, bueno, cambió ahora. Y cuando uno mira los indicadores del ISP, que toma muestras en toda la red de salud todas las semanas para poder cuantificar la magnitud de la transmisión comunitaria, para poder sobre todo caracterizar cuáles son los virus que están circulando mayormente y explicando la mayor parte de aquella circulación viral, vemos que durante todo el invierno el COVID-19 circuló más o menos por el 1%. O sea, explicó o daba cuenta del 1% e incluso menos de los virus circulantes cuando influenza llegaba al 30, al 40, incluso más. Entonces, y cuando uno lo ve acumulado, no por semana, sino que acumulado a la fecha de hoy, la circulación de influenza fue como entre 4 y 5 veces mayor que la del COVID-19. Entonces, sigue siendo importante que los grupos objetivos de mayor riesgo continúen con la estrategia de vacunación, que hoy día se adjunta a la estrategia de influenza, es decir, es anual, comienzan juntas, comienzan en marzo y se mantiene durante toda la campaña de invierno. Y en ese sentido, la persona que está dentro del grupo, cuando se vaya a vacunar de influenza, se le va a informar que también tiene que vacunarse, no se tiene que preocupar en averiguar si está dentro del grupo riesgo o no. Sí, así es. Nuestro Registro Nacional de Inmunizaciones permite que y los equipos de vacunación identifiquen, según las características de las personas, quiénes son grupo objetivo para cada vacunación y se pueden poner al mismo tiempo para que no tenga que ir 2 veces al vacunatorio a completar su protección inmunológica para la temporada. Esa es la duda que siempre se repite. Pero bueno, a partir del 1 de marzo, entonces, del próximo año, se vuelve a adelantar esta exitosa campaña de vacunación de invierno y también los resultados que han dado y que han permitido no tener fallecidos menores de 1 año. Subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y saludo a todos quienes nos escuchan de sus casas.